Más allá de las religiones, existe un lugar sagrado, tu interior, donde el alma despierta, el silencio habla, y el toque divino transforma. A veces hay que caer de rodillas para poder escuchar finalmente al cielo. Fue en medio de un maizal olvidado, rodeado de silencio y soledad, donde Jonás vivió lo que muchos llaman un milagro. Lejos de todo y de todos, donde la vida era tierra, sudor y noches en vela, llevaba un dolor que ni siquiera la oración podía curar. Pero en aquel suelo seco y sagrado, algo inexplicable sucedió. Algo que nunca se atrevió a contar. Hasta ahora. Si alguna vez has sentido que Dios estaba lejos, a veces hay que caer de rodillas para poder escuchar finalmente al cielo. Fue en medio de un maizal olvidado, rodeado de silencio y soledad, donde Jonás vivió lo que muchos llaman un milagro. Lejos de todo y de todos, donde la vida era tierra, sudor y noches en vela, llevaba un dolor que ni siquiera la oración podía curar. Pero en aquel suelo seco y sagrado, algo inexplicable sucedió. Algo que nunca se atrevió a contar. Hasta ahora. Si alguna vez has sentido que Dios estaba lejos, esta historia puede ser la señal que tanto esperabas. Aquella tarde bochornosa, mientras el sol quemaba la piel y la tierra se agrietaba bajo sus pies cansados, Jonás se detuvo en medio del campo y cayó de rodillas. Lo que ocurrió allí, entre el silencio del maíz y el sonido del viento, cambiaría su vida para siempre. No era pastor, no era un erudito, ni siquiera iba a la iglesia. Era solo un hombre sencillo, sufrido, invisible para el mundo, pero que se atrevió a hacer una pregunta que muchos temen hacer. Dios, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Y en ese instante, lo imposible sucedió. Una brisa diferente atravesó el campo. El tiempo pareció detenerse, y Jonás oyó una voz, no con los oídos, sino con el alma. Nunca has estado solo. ¿Alguna vez has sentido que Dios podría estar intentando hablar contigo, ahora mismo? Esta es la historia de un hombre olvidado por la vida, pero recordado por lo divino, que experimentó algo tan real, tan profundo, tan increíble, que te preguntarás si eso también te ha pasado a ti, solo que quizá no te hayas dado cuenta. Quédate hasta el final porque esta historia puede revelarte el milagro que tú también estás esperando. El día en que Jonás sintió el toque divino. Prepárate, nada será como antes. Aquel día, en el silencio de la tierra, Dios habló con Jonás. Esta es una historia sobre el despertar espiritual que puede ocurrir en el momento más inesperado, cuando finalmente estamos listos para escuchar. Jonás tenía 28 años cuando su vida cambió para siempre. Desde los 13, solo conocía el peso de la asada y el calor del sol en la piel. En su sencilla casa, cuidaba de su madre enferma con la misma dedicación con la que cultivaba la tierra. Pero mientras sus manos hacían florecer la tierra, su alma se secaba un poco cada día. Las oraciones que había aprendido en su infancia se habían convertido en meras palabras vacías. Jonás ya no creía en nada más allá de lo que sus ojos podían ver. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Como si solo existieras sin vivir realmente? La rutina de Jonás era sencilla: levantarse antes del amanecer, preparar la medicina para su madre, trabajar hasta que le dolía el cuerpo, volver a casa, dormir y volver a empezar. No había espacio para los sueños. No había tiempo para preguntas sobre el propósito de la vida. Solo existía el presente, el trabajo, la supervivencia. Y quizá te preguntes, ¿cuánto tiempo podemos vivir así, sin conectar con algo más grande? Cuando su madre se fue, se llevó consigo el 1900.
Último hilo que aún conectaba a Jonas con cualquier tipo de esperanza. El funeral fue breve. Asistieron pocas personas. Jonas permaneció de pie, inmóvil, como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente vagara por lugares lejanos. ¿Para qué seguir?, se susurró a sí mismo esa noche, sentado en la silla donde solía sentarse su madre. El vacío que sentimos cuando perdemos a alguien que amamos puede parecer insuperable, ¿verdad? Como si una parte de nosotros se hubiera ido con ellos. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor y silencio. Jonas trabajaba mecánicamente, lloraba en silencio por las noches, miraba al cielo y preguntaba: si hay alguien ahí arriba, dame una señal, cualquier cosa. Pero el cielo permanecía mudo, indiferente a sus súplicas. ¿Cuántas veces has pedido una señal y has sentido que nadie te escuchaba? Quizás lo estés pidiendo ahora mismo. Una noche de insomnio, cuando el peso del silencio parecía aplastarle el pecho, Jonas miró al cielo estrellado. Lito, inmensidad sobre él, parecía burlarse de su pequeñez. Dios, si existís, muéstreme algo. Cualquier cosa, suplicó con voz entrecortada. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se quedaba dormido en la mecedora. Lo que Jonas no sabía era que su petición ya estaba siendo atendida, porque el universo siempre responde, incluso cuando creemos que está en silencio. A la mañana siguiente, algo sutil comenzó a cambiar. Un pájaro azul se posó cerca de Jonas mientras trabajaba y lo observó fijamente durante varios minutos. Era como si esos pequeños ojos negros pudieran ver más allá de su piel, directamente a su alma herida. Jonas se detuvo, intrigado. Nunca había notado cómo las plumas de ese pájaro común reflejaban el azul del cielo con tanta intensidad. Fue solo un momento, pero algo despertó en su interior. Una curiosidad casi olvidada. En el mercado del pueblo, días después, un anciano de barba blanca que Jonas nunca había visto antes, se le acercó y le entregó un folleto amarillento. «Esto es para ti», dijo el hombre, desapareciendo entre la multitud antes de que Jonas pudiera responder. En el papel había una frase sencilla: «Dios está más cerca de lo que imaginas». Jonas arrugó el papel, molesto por la intromisión, pero no fue capaz de tirarlo. Lo guardó en el bolsillo sin entender por qué. De camino a casa, una niña corrió hacia él y lo abrazó por las piernas. «Gracias por el maíz dulce, señor», exclamó la pequeña antes de salir corriendo. Jonas se quedó confundido. No le había dado maíz a ningún niño, pero algo en ese abrazo inocente e inesperado tocó una parte dormida de su ser. Pequeños momentos. ¿Coincidencias? Quizá, pero Jonas empezó a prestar atención. Empezó a percibir las señales del universo que siempre habían estado ahí, esperando a que él estuviera listo para verlas. Fue una tarde cualquiera, entre las hileras de maíz que conocía tan bien, cuando todo cambió. El cielo se oscureció con nubes de tormenta, prometiendo la lluvia que la tierra seca tanto necesitaba. Jonas trabajaba como siempre, pero algo dentro de él era diferente. Las pequeñas coincidencias de los últimos días habían sembrado una semilla de duda en su escepticismo, y a veces, todo lo que necesitamos es una pequeña grieta en el muro de nuestras certezas para que la luz pueda entrar. De repente, Jonas dejó de trabajar, dejó caer sus herramientas. Una ola de emoción tan intensa lo golpeó que sus piernas cedieron y cayó de rodillas. «No puedo más, no puedo seguir», sollozó, con las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. No era solo el dolor por la pérdida de su madre, era el peso acumulado de años viviendo sin propósito, sin conexión, sin sentirse parte de algo más grande. Fue entonces cuando sucedió. Una suave luz comenzó a filtrarse entre las nubes, iluminando solo el lugar donde Jonas estaba arrodillado, y escuchó, no con sus oídos,
sino con cada célula de su cuerpo. Nunca has estado solo. La voz estaba al mismo tiempo dentro y fuera de él, como si el aire mismo hubiera cobrado conciencia. Abrió los ojos con asombro y las lágrimas se detuvieron. Una expresión de paz absoluta se apoderó de su rostro. En ese momento, Jonas experimentó lo que los místicos de todas las tradiciones llaman el toque divino. Ese instante sagrado en el que la separación entre el yo y el todo se disuelve, y nos damos cuenta de que siempre hemos sido parte de algo infinitamente mayor. No era una voz que se oye con los oídos, sino con el alma. La presencia era real, tan real como el aire que respiraba. ¿Alguna vez has sentido algo así? Ese momento en el que todo tiene sentido, aunque no puedas explicarlo con palabras. El tiempo pareció detenerse. Jonas sintió cada latido de su corazón como un eco del latido del universo. Se vio conectado con todo, con las plantas que lo rodeaban, con la tierra bajo sus rodillas, con el cielo sobre él, con cada ser vivo. Era como si, por primera vez, viera la red invisible que une toda la existencia. La expansión de la conciencia que experimentó en ese momento trascendió cualquier cosa que hubiera conocido antes. Cuando finalmente se levantó, la tormenta había pasado sin que cayera una sola gota de lluvia. Pero Jonas estaba transformado. Algo había cambiado. No podía explicarlo, pero podía sentirlo. Era como si le hubieran quitado un velo de los ojos, permitiéndole ver el mundo tal y como es. No solo materia, sino energía, conciencia, propósito. En los días siguientes, Jonas comenzó a notar cosas que siempre habían estado allí, pero que nunca había visto realmente. El canto de los pájaros al amanecer se convirtió en una sinfonía. Los colores del atardecer parecían más vibrantes. Incluso el aire parecía diferente en sus pulmones. ¿Cómo no me había dado cuenta antes de tanta belleza?, se preguntaba, maravillado por el descubrimiento diario del mundo que le rodeaba. Por la noche, Jonas encontró un viejo libro de oraciones que había pertenecido a su madre. Lo abrió con reverencia, sin ver ya las palabras como fórmulas vacías, sino como puentes hacia esa presencia que había experimentado en el campo. Se arrodilló junto a la cama, y por primera vez en años, rezó, no con palabras memorizadas, sino con el corazón abierto, y volvió a sentir esa conexión, más suave ahora pero igualmente real. La paz que Jonas encontró no alejó los problemas, pero le trajo una nueva forma de enfrentarlos. Era como si hubiera descubierto un espacio interior de calma que permanecía intacto, sin importar lo que sucediera a su alrededor. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación? Encontrar un centro inquebrantable dentro de ti mismo, incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Un día, mientras trabajaba cerca del límite de su propiedad, un vecino se detuvo a charlar. «Estás diferente, Jonas. ¿Qué ha pasado?», preguntó el hombre, intrigado por el cambio visible en el siempre taciturno Jonas. «He aprendido a escuchar», respondió Jonas con una sonrisa serena. El vecino frunció el ceño, confundido, pero algo en la paz que emanaba Jonas le hizo querer saber más. Sin darse cuenta, Jonas se convirtió en un faro. La gente de la comunidad comenzó a buscarlo, no por milagros o promesas, sino por la paz que emanaba de sus sencillas palabras. No predicaba ninguna religión en particular, no ofrecía dogmas ni reglas estrictas. Solo compartía su experiencia e invitaba a otros a descubrir su propia conexión con lo divino. Comenzó a reunirse con un pequeño grupo bajo la sombra de Minnocenton, un gran árbol los domingos. Cierren los ojos, sientan el viento. Siempre ha estado ahí, pero ¿cuándo fue la última vez que realmente lo sintieron?, decía Jonas a los que acudían. Y en ese silencio compartido, muchos comenzaron su propio viaje de autoconocimiento y espiritualidad.
Jonas hablaba de la importancia de mirar hacia adentro, de encontrar ese espacio de silencio donde podemos escuchar nuestra verdadera voz. Todos tenemos un propósito, decía, no algo grandioso como salvar el mundo, sino algo único que solo nosotros podemos ofrecer. Y cuando encontramos ese propósito, la vida cobra un nuevo significado. Sus palabras conmovían a la gente porque provenían de una experiencia vivida, no de teorías abstractas. La vida no se convirtió en un mar de rosas. La sequía llegó, implacable. Las cosechas se echaron a perder. Algunos vecinos, temerosos de lo desconocido, comenzaron a culpar a las reuniones paganas de Jonás por la falta de lluvia. ¿De qué sirven tus oraciones si no traen lluvia?, gritó un hombre enfadado en la plaza del pueblo, señalando con un dedo acusador a Jonas. Jonas permaneció sereno ante la acusación. La vida no se ha vuelto fácil, respondió con calma. Yo es quien ha encontrado la paz. Y esa paz se convirtió en fuerza, no para huir de los problemas, sino para enfrentarlos con una nueva perspectiva. Jonás organizó a la comunidad para cavar un pozo comunitario, demostrando que la verdadera espiritualidad no nos aleja del mundo, sino que nos capacita para transformarlo. Durante los trabajos de excavación, Jonas compartía su visión. Cuando comprendemos que todos estamos conectados, nos damos cuenta de que el sufrimiento del otro también es nuestro, y que ayudar no es solo un deber, sino una expresión natural de quienes realmente somos. Esta sabiduría, tan antigua como la humanidad, cobraba nueva vida a través de sus sencillas palabras. A medida que el pozo se hacía más profundo, también se profundizaba la comprensión de Jonas sobre la naturaleza de la realidad. Comenzó a darse cuenta de que todo lo que experimentamos externamente es un reflejo de nuestro mundo interior, que nuestros pensamientos y emociones moldean nuestra experiencia de la realidad de formas que apenas comenzaba a comprender, y compartía estas reflexiones con aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Observa tus pensamientos como observarías las nubes en el cielo, decía. Vienen y van, pero tú eres el cielo, vasto, inmutable, siempre presente. Esta comprensión de la naturaleza de la mente, tan similar a las enseñanzas de tradiciones milenarias, no provenía de los libros, sino de su propia observación interior. Y aquellos que practicaban este sencillo ejercicio comenzaban a experimentar la misma paz que veían en Jonás. Pasaron los años. La pequeña reunión bajo el árbol se convirtió en un refugio para almas perdidas. La gente venía de los pueblos vecinos para escuchar a Jonás, ahora con el pelo canoso, pero con los ojos brillantes, con una luz interior cada vez más fuerte. Nunca se consideró un maestro o un gurú, solo alguien que había tropezado con una verdad tan simple que muchos ignoraban. Un joven abatido buscó a Jonás después de escuchar historias sobre el hombre que hablaba con Dios. Estaba decepcionado con la vida, con las religiones que conocía, con la aparente falta de sentido de todo. Busca señales grandiosas, luces en el cielo, le dijo Jonás, reconociendo en el joven a su propio yo de años atrás. Pero el verdadero milagro es darte cuenta de que Él ya está ahí dentro, esperando a que te calles para poder escucharlo. El toque divino que transformó a Jonás ahora se extendía a través de él, no como una doctrina a seguir, sino como una invitación a la experiencia directa. No creas en mis palabras, solía decir. Pruébalo por ti mismo. La verdad que no se vive permanece solo como información, no como sabiduría. Jonas enseñó a su comunidad no solo sobre espiritualidad, sino también sobre cómo vivir en armonía con la tierra. Desarrolló métodos de agricultura sostenible que respetaban los ciclos naturales. Cuando entendemos que somos parte de la naturaleza, no sus dueños, nuestra relación con ella se transforma, explicaba.
y bajo su orientación, incluso en tiempos de sequía, la comunidad prosperaba. Cuando se le preguntaba sobre los milagros, Jonas sonreía. El verdadero milagro no es la transformación del agua en vino, sino la transformación del miedo en amor, de la separación en unión, de la ignorancia en comprensión, y quienes convivían con él eran testigos de ese milagro a diario, en sí mismos y en los demás. Una joven madre, tras asistir a las reuniones durante algunas semanas, se acercó a Jonas con lágrimas en los ojos. Toda mi vida he buscado a Dios en iglesias, templos, mezquitas, y ahora lo encuentro en la sonrisa de mi hijo, en el pan que hago con mis manos, en el silencio de la noche. ¿Cómo pude estar tan ciega? Jonas solo sonrió, reconociendo el despertar que él mismo había experimentado años atrás. La fama de Jonas creció, pero él siguió siendo humilde. Rechazaba títulos, dinero o cualquier forma de adoración. No soy especial, insistía. Lo que me ha pasado a mí, le puede pasar a cualquiera que esté dispuesto a mirar más allá de las apariencias, más allá del ego, más allá de las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos. Cuando le preguntaban por su experiencia en el campo de maíz, Jonas hablaba con reverencia. Fue como si, por un momento, la ilusión de la separación se hubiera disuelto. Vi que nunca había estado separado de Dios, de la fuente, del todo, llámalo como quieras. La separación era solo una ilusión creada por la mente, y en ese momento de claridad, experimenté lo que realmente soy. No este cuerpo, no esta personalidad, sino conciencia pura, sin límites, eterna. En sus últimos años, Jonas se dedicó especialmente a los jóvenes. Veía en ellos el futuro de la comunidad y quería compartir lo que había aprendido. Antes de que fuera demasiado tarde, no tenéis que esperar décadas como yo, les decía. La verdad que busqué durante tanto tiempo siempre ha estado aquí, esperando a ser reconocida. Está en cada respiración, en cada latido del corazón, en cada momento de atención plena. Un día, sintiendo que su hora se acercaba, Jonas reunió a sus amigos más cercanos bajo el viejo árbol donde todo había comenzado. No lloren por mí cuando me vaya, les pidió con una sonrisa serena. He comprendido que la muerte es solo una transformación, como la oruga que se convierte en mariposa. Lo que realmente somos nunca muere, solo cambia de forma. A la mañana siguiente, encontraron a Jonas sentado en su mecedora, con una sonrisa en el rostro, habiendo fallecido mientras dormía. La noticia se extendió rápidamente y cientos de personas acudieron a rendirle homenaje. Pero no había tristeza en el aire, sino una extraña celebración, como si todos sintieran que Jonas simplemente había completado su viaje en 1900. Esta forma, durante el funeral, ocurrió algo extraordinario. Un pájaro azul, tal vez el mismo que Jonas había visto años atrás, se posó sobre su ataúd y permaneció allí, inmóvil, durante toda la ceremonia. Muchos vieron en ello una señal, una confirmación de todo lo que Jonas había enseñado sobre la interconexión de todas las cosas. El legado de Jonas sigue vivo hoy en día en esa pequeña comunidad, no en templos o estatuas, sino en la forma en que viven las personas, con más conciencia, más compasión, más conexión con lo divino que habita en cada uno. El árbol bajo el que enseñaba se convirtió en un lugar de peregrinación, no para adorar a Jonas, sino para honrar la verdad que él representaba. Y tú, que has escuchado esta historia hasta aquí, ¿te ha llegado a lo más profundo? ¿Ha despertado un recuerdo dormido de quién eres realmente? Quizás también estés pasando por momentos difíciles, sintiéndote desconectado, buscando un sentido mayor a tu existencia. Debes saber que el mismo toque divino que transformó a Jonás está disponible para ti, ahora mismo.
No es necesario esperar una experiencia dramática en medio de un campo. El despertar puede ocurrir en los momentos más simples, al observar la sonrisa de un niño, al contemplar una puesta de sol, al sentir la brisa en tu rostro. Todo lo que se necesita es estar presente, verdaderamente presente, con todos los sentidos abiertos. Prueba ahora mismo a cerrar los ojos por un momento. Siente tu respiración. Observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo sin ningún esfuerzo por tu parte. Date cuenta del milagro que es estar vivo, aquí y ahora. Con este simple acto de atención, ya estás dando el primer paso en tu propio viaje espiritual. La historia de Jonás nos recuerda que el crecimiento personal y espiritual no consiste en añadir algo nuevo, sino en quitar los velos que nos impiden ver lo que siempre ha estado ahí. Se trata de redescubrir nuestra verdadera naturaleza, nuestra conexión con el todo, nuestro propósito, único en este gran tapiz de la vida. Y tal vez, al igual que le sucedió a Jonás, tu momento de transformación esté más cerca de lo que imaginas. Quizás este vídeo sea la señal que pediste anoche mientras mirabas las estrellas. Quizás estas palabras estén plantando una semilla que florecerá cuando menos te lo esperes. Recuerda, el universo siempre nos habla a través de señales, coincidencias, intuiciones. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos prestando atención? ¿O estamos tan absortos en nuestras preocupaciones diarias que perdemos la magia que nos rodea? La profunda experiencia espiritual que vivió Jonás no está reservada solo para santos o místicos. Es nuestro derecho innato, nuestra naturaleza esencial, y cuando nos abrimos a esa posibilidad, cuando permitimos que lo divino nos toque, descubrimos una fuerza interior y una resiliencia que nunca supimos que teníamos. Entonces, ¿a qué esperas? Tu viaje hacia la iluminación interior comienza ahora, con una simple decisión. La decisión de estar abierto, de buscar, de cuestionar, de experimentar por ti mismo. No aceptes mis palabras como verdad. Vive tu propia verdad, porque al final, solo a través de la experiencia directa, podemos conocer la plenitud y la gratitud que vienen con el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Deja en los comentarios tu propia experiencia de conexión con lo divino, porque al compartir nuestras historias, nos fortalecemos mutuamente en nuestro viaje colectivo. Y recuerda las últimas palabras de Jonás. El toque divino no es algo que viene de fuera hacia adentro, sino algo que despierta de dentro hacia afuera. Siempre está presente, siempre disponible, esperando solo a que te calles lo suficiente para percibirlo. Suscríbete para recibir más historias que tocan el alma y despiertan el espíritu, porque tal vez, como descubrió Jonás, el propósito de la vida no sea alcanzar grandes logros, sino simplemente reconocer y vivir la verdad de quienes somos realmente. A veces, el toque divino no llega como un rayo, sino como un susurro. ¿Lo estás escuchando?